La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Llegamos a nuestra cita semanal para hablar del tiempo. Isabel, la climatología se convierte en protagonista en De Buena Mañana. Bueno, y es que la climatología, como tú bien dices, siempre es protagonista, además de muchas conversaciones y bueno, de que te levantas por la mañana y te dice, a ver, el tiempo que tenemos. Pero nosotros aquí en Cartaya tenemos una ventaja, y es que jugamos con ventaja, porque tenemos a un chico muy joven que todo el mundo conoce y que a través de las redes sociales nos va informando, además no falla, porque no falla, de cómo estará el tiempo en las próximas horas. Y además es un chico muy previsor, es decir, no nos dice el tiempo a largo plazo, sino que se centra en los próximos días para tener más seguridad. Víctor Ortiz, hace 7 días estábamos en esta misma mesa hablando del tiempo. ¿Ha cambiado mucho desde entonces? Buenos días. Buenos días, Mari Carmen. La verdad es que no. ¿Sigue más o menos en la misma situación o va a cambiar un poquito, Meteo? De momento sigue la misma situación. Vamos a seguir hablando de alternancia de nubes y claros, con días más soleados. Temperaturas que siguen, sobre todo las máximas, siguen siendo altas para la época. Nos situamos esta semana en torno a los 20-25 grados. Los valores más cálidos se encuentran en zonas de costa, más frío en la sierra. Y bueno, ya sí es verdad que las mínimas van bajando, tenemos menos horas de luz, el aire frío poquito a poco se va sentando más sobre nosotros. Y las temperaturas mínimas por lo menos van a dar un respiro que hasta hace 1 o 2 semanas seguían siendo bastante altas. Y en cuanto a lluvia, pues nada, sigue sin haber un cambio notable en las previsiones, salvo algún día que puede haber algunas lloviznas, como es el caso de hoy jueves, que ha caído algo de lluvia esta mañana en la Sierra de Aracena, pues poquito más de momento. Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica, yo diría que a un maestro experto que nos tiene mucho que aportar a estas previsiones que vamos a dar de cara al fin de semana y que seguramente también, Víctor, yo no sé, a lo mejor también tiene algo que aportarte a ti personalmente, que eres como el que más quiere aprender de la investigación de nuestra atmósfera. Así es Javier Aguilar García y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días, encantada de saludarte. Bueno, Javier es el director y presentador del Tiempo en Canal Sur Televisión. Es un placer escucharte, Javier, y bueno, es un placer que tengas aquí a este chico tan joven, Javier, fíjate, a Víctor, a Meteo Cartaya, que si no me equivoco, ya tú tenías referencias de él, ¿verdad? Sí, hombre, no solo de él, sino de muchos aficionados de Andalucía. La meteorología es una pasión para muchas personas y muy merecida, porque además todo el que empieza a conocer un poco este campo científico pues rápidamente se enamora, porque afecta a muchos ámbitos de nuestra vida y porque es una buena manera de iniciarse el conocimiento de la naturaleza, ¿no? Tiene muchas curiosidades que pues genera esta afición que hoy pues a través de las redes sociales pues está teniendo mayor difusión, y el caso de Meteo Cartaya pues además tiene mucho éxito allí en vuestra zona y es porque hace unas previsiones bastante profesionales. Fíjate, Javier, no sé yo, ¿existe una gran demanda por convertirse los jóvenes de hoy en día en futuros y buenos y profesionales meteorólogos? Sí, bueno, me preguntan bastante. Es cierto que, como te digo, hay mucha afición, que noto que va creciendo, y no solo es que haya más afición, sino que hay una mayor profesionalización o un mayor avance del conocimiento meteorológico, principalmente porque hay un cambio, ¿no?, en el acceso a las fuentes de información meteorológica, ¿no? Frente a los primeros meteorólogos que salían en televisión a dar el parte, pues ahora cualquier aficionado con internet tiene acceso a prácticamente las mismas herramientas, ¿no? Como hace Meteo Cartaya, pues puede ver imágenes de satélite, acceder a la modelización, acceder a los datos automatizados de las estaciones meteorológicas, es decir, que te permite trabajar desde tu casa
casi con las mismas herramientas que un profesional, ¿no? Y esto pues ha supuesto que se avance en la generalización del conocimiento meteorológico. Bueno, Javier, creo que también eres muy joven, que estamos hablando con una persona muy joven. Lo tuyo también fue desde pequeñito, como el caso de Víctor, de Meteo. Bueno, yo siempre me ha interesado el mar y el viento, sobre todo por el deporte. Pues me empecé a surfear y empecé a hacer mis previsiones de oleaje para practicar deporte. Y de ahí, pues efectivamente, fue creciendo, ¿no? Y luego ya, pues por la tesis doctoral la dediqué a la información meteorológica en televisión y la verdad es que fue un camino rodado y en el que me considero muy afortunado, ¿no? Porque hay muchísimas personas que comparten conmigo esta afición, pero bueno, no tienen este acceso al gran público que me permite Canal Sur. Bueno, tenemos aquí a Víctor, está aquí Meteo, que viene cada semana con nosotros para contarnos un poquito el tiempo que vamos a tener en el fin de semana, Javier, y saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nos tenemos que poner en este tiempo tan loco, que lo mismo tienes frío que tienes calor. y él pues está todas las semanas con nosotros, Meteo. ¿Conoces a Javier Aguilar? Sí, yo lo conozco de una entrevista que me hizo Andalucía Directo hace 2 años y bueno, tuve el placer de poder escuchar sus sabias palabras, que las he tomado muy en cuenta, que lo sepa. Javier, me alegro mucho. Javier, ¿depende la previsión en cuanto a la exactitud de la equipación que tengas en tu estación meteorológica? Bueno, la estación lo que nos hace es una observación, es decir, que realmente no nos va a ayudar inicialmente. Una sola estación no nos va a permitir quizás hacer una predicción, ¿no? Digamos que la meteorología se basa en observación, análisis, predicción. La observación del conjunto de estaciones meteorológicas nos da una radiografía del tiempo actual que nos va a permitir, pues ya mediante la modelización matemática por supercomputación, pues sacar esa predicción de cómo va a evolucionar en los diferentes parámetros meteorológicos, en el viento, en precipitación, en temperatura, etcétera, ¿no? Pero fundamental, el primer eslabón, como digo, es la observación, así que nos permitirá también ir comprobando cómo esas predicciones que vamos haciendo se van cumpliendo, se van desviando. Es muy interesante, y gracias a personas como Víctor y Meteo Cartaya, el conocimiento microclimático, ¿no? Eso difícilmente lo vamos a encontrar en un libro, o a no ser que haya otros aficionados previos que hayan escrito algunos artículos, pero el conocimiento de las situaciones en una zona tan concreta como puede ser Cartaya, o por ejemplo en Málaga hay una gran afición también a la meteorología, pues se profundiza gracias a observadores que van documentando, que van destacando lo que es reseñable en ese punto concreto, ¿no? Fíjate, Javier, que le dedican horas de su tiempo, ¿verdad? Hombre, Víctor se está formando, se está preparando para un futuro meteorólogo, pero dedican horas de su tiempo a esta afición, porque yo creo que es más una pasión y algún día ojalá sea su trabajo, porque creo que va a trabajar en lo que le gusta, y eso es conseguir un objetivo en la vida primordial, hacer lo que te hace feliz. Pero además en Víctor está obteniendo un éxito tremendo aquí en Cartaya, y no solamente en Cartaya, en toda Huelva y fuera de Huelva, incluso, que creo que se ponen en contacto con él para que le digan el tiempo que va a hacer en las próximas horas. ¿Tú cuando lo ves, qué piensas, Javier? Porque la verdad es que la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Y sobre todo las redes sociales, ¿no? Pues sí, pues yo lo que hago es alegrarme muchísimo y además, como te digo, pues estos observadores lo que hacen también es completar la red de herramientas meteorológicas, precisamente, ¿no? Pues igual que vemos imágenes de satélite que nos permiten ver el avance de las nubes, tenemos herramientas de radar que nos identifican dónde está lloviendo, un detector de rayos, observaciones meteorológicas que nos dan el dato pluviométrico. Es muy interesante tener una red de aficionados que a través de las redes sociales o a través de foros están conectados y que comparten, como tú bien has especificado, con pasión y altruistamente, simplemente por el placer de la meteorología, el placer de
conocimiento de la naturaleza, pues estas observaciones de fíjense cómo está lloviendo, o he encontrado un fenómeno singular, como puede ser una manga marina, o un pequeño tornado, o lo que sea, ¿no? O un reventón, y esto está haciendo que avancemos mucho y que se registren y se documenten fenómenos que antes pues quedaban para el conocimiento del que lo hubiese visto en algún lugar remoto, ¿no? Javier, ¿crees en el cambio climático? ¿Nos está afectando? Bueno, es que no se trata de creer o no creer, y de hecho ese es quizá el principal problema que está teniendo para hablar de cambio climático, ¿no? No, esto no es una religión, ni mucho menos debe convertirse en un posicionamiento ideológico o político, ¿no? El clima es la media de los parámetros meteorológicos, como decía antes, durante un periodo de 30 años, lo cual nos dice estadísticamente lo que sería normal encontrarnos en una temperatura en una localización concreta, en una época del año concreta, ¿no? Entonces, se están midiendo registros superiores en el caso de temperatura y se están empezando a ver cambios en los patrones de precipitación, como ya nos habían anunciado las previsiones hechas por expertos a nivel internacional. Entonces, yo no soy un investigador de cambio climático, ¿no? Lo que me remito a las investigaciones de este grupo de expertos seleccionados a nivel mundial para sacar unas conclusiones que son bastante concretas, ¿eh? Y que si alguien las quiere contradecir, porque es lícito, ¿no? En ciencia siempre ante un estudio pues se puede plantear el contrario, pero lo que no se tiene que hacer con rigor y con seriedad, no simplemente, como te digo, es una cuestión de creencia o de opinión, sino bueno, de valorar los datos y valorar las investigaciones que se hacen en cada caso para poder rebatir lo que a mi juicio es bastante concreto y que cada vez estamos observando de una manera más evidente, ¿no? Javier, nos decía usted antes que hay muchos jóvenes que se adentran en la actualidad en conocer este mundo y en ser, ¿por qué no?, futuros y buenos meteorólogos. Pero en cuanto a la demanda de oportunidades de empleo que da esta profesión, ¿existen muchas plazas vacantes para poder trabajar profesionalmente en ello y de ello? Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología tiene sus oposiciones. Esa sería quizás la primera rama para alguien que realmente tenga un interés tan concreto y tan específico en el caso de la meteorología. Luego estamos los comunicadores de meteorología y luego pues ya esto se ramifica para determinadas empresas que puedan tener o necesitar predicciones, ¿no? Que o bien lo subcontratan o en un momento dado pueda tener a alguien, no solo para meteorología probablemente, pero sí para que le haga determinados estudios o proyecciones o no sé. Por ahí creo que pueden ir un poco los diferentes campos de formación. Y a la meteorología pues se accede desde la física, desde geografía, desde ciencias ambientales, pueden ser un poco las diferentes ramas, ¿no? Y Víctor, en mi caso pues desde la comunicación, que es a lo que me dedico, claro. Víctor, ¿te gustaría la comunicación como Javier? Sí, me gusta todos los ámbitos en general, pero bueno, sí, la comunicación es algo... Es que básicamente lo que hago día tras día, ¿no? Sí. Es lo que más me gustaría, la verdad. ¿Es importante que te guste todo o sería más importante que te gustase algo en concreto, Javier? Bueno, entre los aficionados a la meteorología hay personas que disfrutan mucho con la fotografía, hay personas que van todos los días a ver el amanecer o el atardecer y van de alguna manera, incluso comparten en nuestro tiempo, ¿no? Gracias a los vídeos que nos envían o a la fotografía, esas observaciones de las primeras últimas horas del día. Lo digo amanecer y atardecer porque es como la rutina del paseo que aprovechan pues para documentarlo. Otras personas son, digamos, más de datos y disfrutan viendo las singularidades en los registros de las estaciones meteorológicas o incluso, como en el caso de Víctor, pues tienen una estación meteorológica que va registrando sus propios datos personales, no solo la red de observatorios oficiales. Y bueno, a mí, por ejemplo, particularmente me gusta mucho lo que hace Víctor, el estudio de los microclimas, ¿no? Y en el caso de Andalucía, que alguien que no conozca
nuestra variedad climática, pues podrían decir que somos una tierra de sol y calor, y no estaría desacertado, pero es cierto que somos una comunidad muy diversa y tenemos una vertiente atlántica y una vertiente mediterránea, tenemos alta montaña, tenemos desiertos, tenemos regiones que por la orografía pues tienen una pluviometría excepcional, como es el caso de la Sierra de Grazalema. Tenemos una variedad, la subtropical, en el caso de Málaga y Granada sobre todo. En fin, que esas singularidades que el terreno va configurando y que va diferenciando diferentes bioclimas, pues me parece apasionante. Javier, ¿qué tal se presenta el fin de semana? Bueno, pues ojalá estuviese lluvioso. Hoy nos cruza un frente que nos deja el día así más cubierto, pero con poca lluvia. Huelva, que está siendo la más beneficiada dentro de este periodo tan seco que estamos sufriendo, pues está teniendo alguna lluvia ya, como comentaba Víctor esta mañana, pero poca lluvia va a dejar este frente, y una vez que pase volvemos a un tiempo anticiclónico durante el fin de semana, es decir, que el tiempo soleado y con algunas subidas de las temperaturas, no mucho de momento. La semana que viene es posible que suban un poquito más, así que de momento no encontramos un cambio en el patrón. Seguimos con un tiempo seco y más caluroso de lo que correspondería, porque es cierto que han bajado las temperaturas y van normalizándose, pero todavía estamos un poquito por encima de lo normal para ya estar empezando noviembre. Fíjese que parece que el tiempo es el culpable de todo. Si nos duele los huesos es que el tiempo va a cambiar. Resulta de que si tenemos faringitis o laringitis es la humedad que tenemos que nos afecta incluso con la alergia. Entonces, el tiempo, la lluvia y la humedad influye en nuestro organismo. Sí. Bueno, hay algún estudio por ahí que efectivamente relaciona los cambios meteorológicos con determinadas dolencias, pero ya en tono jocoso sí decía una humorista que los hombres del tiempo teníamos la culpa de todo, ¿no? De la alergia, por ejemplo. Si llueve porque ha florecido mucho y entonces hay mucho polen, y si no llueve porque está todo muy seco, pero la alergia, por ejemplo, siempre es culpa nuestra, ¿no? Y bueno, forma parte de la profesión. Yo creo que en el fondo se nos coge cariño a los hombres y a las mujeres del tiempo. Somos personajes cercanos. Muy esperados, Soy personas muy esperadas, Estamos viendo el parte y todo el mundo espera el tiempo. Es la verdad. Pues sí. La verdad es que, de hecho, el cambio un poco de tendencia también entre los comunicadores, ¿no? Ser cada vez más cercanos. De hecho, bueno, el programa que dirijo se llama Nuestro Tiempo, y abrimos la ventana que los espectadores nos envíen no solo sus fotos, sino también sus vídeos, pues indicándonos precisamente estas singularidades. Por ejemplo, ayer Cristóbal Gambero de Mijas nos envió un vídeo donde nos hablaba de la efeméride de la gran riada que hubo en Mijas en 1888, creo, en la cual murieron muchas personas, y bueno, en concreto nos mostraba una fuente que se hizo con las piedras que se habían desprendido y que supusieron, en el caso de Mijas, pues un grave problema. Javier, ¿te pasa como a Meteo, que te preguntan el tiempo por la calle? Bueno, sí, claro. Bueno, del tiempo, del cambio climático, siempre supongo que cada profesión tiene lo suyo. Si fuese médico, pues me diría, pues ya que estás aquí, me duele un poco la espalda, ¿no? Cada uno tiene su requerimiento. Me imagino yo, en un casting, sí. ¿Cómo tiene que ser un casting para elegir a una persona que se encargue de dar las previsiones meteorológicas? Pues para cualquier medio de comunicación sería distinto a trabajar en una estación meteorológica. Javier. Bueno, sí, un casting, evidentemente, si estamos hablando de una prueba para televisión, pues requeriría también unas dotes de comunicación o de presencia en cámara, más allá de exclusivamente su conocimiento meteorológico, ¿no? Como te digo, para entrar en la Agencia Estatal de Meteorología, pues son unos exámenes de oposición donde se tienen que resolver una serie de problemas. Para una prueba en televisión entiendo que habría que demostrar una serie de conocimientos, probablemente pues hacer un análisis de la jornada y preparar un programa, ¿no? Darte unas horas y darte un ordenador y darte tiempo para configurar un poco cómo sería un día normal o un programa normal. Eso es si yo tuviese que hacer una prueba, es lo que
lo que intentaría buscar. Sobre todo que sean grandes profesionales y que bueno que sean tan guapos en este caso como Javier y nuestro Meteo, que viene dando muy fuerte y que es el más guapo meteorólogo que conocemos. Lo siento, Javier, pero que... Me parece muy bien. No, es broma, pero supongo que también es importante. ¿Qué le dirías a Meteo, que lo tenemos aquí? ¿Qué le dices a él? Bueno, que continúe el camino que ha empezado, que siga disfrutando sobre todo de la meteorología y que todo irá llegando a su tiempo, ¿no? Y que siga profundizando en el conocimiento y convirtiéndose en un gran meteorólogo. Y que lo comparta con nosotros, que lo disfrutemos. ¿Y tú qué le dices, Víctor? ¿Tienes alguna pregunta para Javier? Pues tengo que darle las gracias por sus palabras, ya no solo por sus palabras, sino por la ayuda que me ofreció hace 2 años en la entrevista Andalucía Directo, en la que además me recomendó algunas páginas en las que, bueno, he podido acceder y gracias a ellas he aprendido más de lo que ya sabía, ¿no? Entonces, solo me queda darle las gracias y ojalá podamos vernos algún día en las pantallas. ¿Quién sabe? A lo mejor te sustituye, Javier, eso nunca se sabe, ¿eh? Pero yo creo que a lo mejor todavía le queda tiempo para ser compañero. Hombre, pues sí, pues claro sí. Que sí. Sí. Claro. ¿Quién sabe? Todavía le quedan unos años. Javier Aguilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un aquí placer. en De Buena Mañana en Radio Cartaya y por su participación en el magazine y por esas previsiones que también nos ha transmitido, porque eso es bueno, que el tiempo se explique de forma sencilla para que todo el mundo lo comprenda. ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Sí, es lo que poco a poco vamos intentando, porque, no solo para que se entienda, sino porque creo que crea afición y que al final el objetivo hoy en día con las aplicaciones del móvil, el que simplemente esté interesado en saber una predicción rápida de si va a llover el fin de semana, si no, si la temperatura que va a hacer, lo puede consultar en una aplicación y tener una primera información más o menos fiable pero válida, y creo que ya nuestro objetivo como comunicadores trasciende un poco y tiene que ser crear afición y conseguir que los espectadores no solo tengan interés en saber si va a llover o no, sino que quieran un análisis más específico, igual que el que le gusta el fútbol, pues no le vale con saber cómo ha quedado el Huelva, sino que quiere que le hagan un análisis del partido, del entrenador, de los cambios, pues un poco también nuestra comunicación meteorológica tiene que ir en esa línea, buscar entre todas las herramientas meteorológicas que ya están accesibles y hacer un trabajo periodístico, seleccionar lo que es más relevante para el espectador, lo que es curioso, lo que es llamativo. Es verdad, además cada vez tenéis más protagonismo dentro de los informativos y eso me gusta muchísimo, ¿eh? Sí, está muy bien. Sí. Prestan más atención al tiempo. ¿Y al hombre del tiempo? En su caso, Javier, ¿también usted da el tiempo de forma, no sé si privada o para alguna empresa en particular, a través de alguna página web? ¿Podemos seguirle aparte de la televisión autonómica? No, a mí me pueden ver a las 3:15 en Claro, un poquito de publicidad. De los deportes. Muy bien, sí. Y en Canal Sur Más, que es nuestra aplicación que hemos creado recientemente, que es como una plataforma de televisión a la carta, en el cual se cuelgan todos los programas, ¿no? Muy bien. Pues en nada. ¿Y de las aplicaciones web que tenemos, es alguna más fiable y más recomendable que otra? Las aplicaciones, digamos que lo que hacen es transcribir o exponernos infográficamente una predicción que está basada en una serie de modelos. Está el modelo europeo, el modelo norteamericano, que es el GFS, y bueno, otra serie de modelos que ya pueden, dependiendo de otros organismos, pero podremos simplificar en que esos son los principales, ¿no? El ICON también me gusta bastante, pero el modelo europeo y el GFS son como los principales. Entonces, basándose en esa modelización, ahora podemos jugar a cómo presentamos esa previsión. Lo podemos presentar haciendo que la aplicación nos traduzca a símbolos tradicionales de sol, sol con nube, nube con lluvia, etcétera. Si nosotros ponemos la predicción en Huelva para esta tarde, pues lo que hace esa herramienta informática es traducir a esa infografía la modelización. Entonces, ¿es fiable la aplicación? Bueno, pues depende del modelo que haya elegido. Y el mérito realmente de que sea más fiable o no está solamente basado en la aplicación, sino en el modelo previo. Dime, Víctor, ¿quería apuntar algo? Sí, ¿qué querías decir, Víctor? Sí, bueno, que
como buen aficionado a la meteorología, pues ya sé de primera mano lo que son las aplicaciones y bueno, siempre tiro más por las páginas web de los modelos, ¿no? Que te ofrecen una mayor variedad en cuanto a la previsión, los ensembles de las temperaturas. Lo que hace Víctor es acceder directamente al modelo y hacer tú tu propia previsión, no dejar que una aplicación esté traduciéndolo sin ningún tipo de análisis, ¿no? Es una tradición literal. Exactamente, porque luego las aplicaciones suelen llevar más a errores, ¿no? Por ejemplo, me hace gracia, ¿no? Hay personas que me mandan la predicción de la aplicación del iPhone, que suele dar unas variaciones tremendas. Y sin embargo, bueno, tú accedes a las páginas web de los modelos, tanto del europeo como del GFS, y tiene mayor variedad de detalles en cuanto a temperatura, como pueden ser los ensambles de 850 hectopascales, en fin, las precipitaciones, las gráficas de viento, de humedad, todo. Te vienen mucho más detallado y te dan mayor información, ¿no? Y bueno, en cierto modo aprendes más porque sabes el motivo de cada dato, a diferencia de las aplicaciones. Qué maravilla, Mari Carmen. Al igual que ocurre en todos los campos, tenemos esta inundación de información y como en todos los campos en el contexto actual, la prioridad está en saber qué fuentes elegimos y saber hacer una lectura discriminatoria, ¿no? De eliminar el ruido y la basura y ir a la fuente principal. Y lo interesante es que hay una política ya de apertura de contenido y de datos. Por ejemplo, el Centro Europeo, que es un organismo internacional en el que participa, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología, pues ha abierto sus modelizaciones y son de consulta gratuita. La Agencia Estatal de Meteorología también va en esa línea y pone a disposición de los usuarios pues una gran cantidad de información que se puede consultar de manera directa. Así que acudir a las fuentes oficiales siempre nos elimina ruido, ¿no? Como decía, y nos permitirá pues ir discriminando esa información. Hay que ver lo que da de sí habla del tiempo. Javier Aguilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en De Buena Mañana. Muchas gracias a vosotros. Ojalá otro día pueda ser estando allí directamente en Cartaya. Ojalá, estás invitado cuando quieras. Eso queda pendiente y emplazado está usted ya. Muchas gracias. Gracias. Víctor, bueno, pues aquí has aprendido tú y nosotras no veas la lección que hemos recibido por parte de este gran profesional como es Javier Aguilar García. Isabel. Sí, bueno, y además al que le tenemos que dar las gracias porque dijo que sí inmediatamente. Además, él conocía ya a Meteo Cartaya y lo seguía y de vez en cuando, además, él lo dijo que había colaborado con algunos vídeos, fotografías, no sé si algo de eso, sí. En fin, y nos alegramos muchísimo de que haya estado con nosotros y sobre todo contigo, que era una pequeña sorpresa para ti, ¿no? Muchas gracias, la verdad que no me lo espero. Pues la próxima semana estamos aquí emplazados de nuevo, será el jueves a partir de las 10 después del avance de titulares y bueno, no va a llover, podemos salir como decíamos hace 7 días con ropa de entretiempo. Y nada, pues vamos a intentar atraer la lluvia, a ver si puede ser para la semana siguiente y que nuestros campos reciban ese agua del cielo bendita que tan agradecidos estarán la tierra y esas manos, la de los agricultores que están deseosos de que llegue y que de sus plantaciones puedan dar ese fruto que se espera en esta temporada. Así que, Isabel, nos toca decirle que el próximo jueves más. Sí, el próximo jueves más. Víctor, Meteo Cartaya, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta la próxima semana. Hasta el jueves. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.